Transforma España. Las 9 de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, y es martes, así que tocan nuestros debates Transforma España. Reyes Escolano, buenas noches. Hola, buenas noches, Federico, ¿qué tal? Y muy bien, hoy vamos a hablar de... Hoy toca Mujeres que Transforman España, con la colaboración del International Women Forum, que siempre nos apoya en esta sección. Exacto. Y vamos a hablar de segunda carrera en las mujeres profesionales. A ver. La segunda carrera. Sí. O sea que, bueno, y además nos acompañan tres personas, tres mujeres que están en plena segunda carrera. O sea que tienen mucho que contarnos. Bueno. Esta noche nos acompaña Isla Ramos. Hola, buenas noches, Isla, bienvenida. Isla se define como una apasionada de la transformación, la tecnología y lo social. Es positiva por naturaleza y muy fan de planificar. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de la tecnología a nivel España e internacional en empresas como IBM y Lenovo, donde ocupó el cargo de directora general para España y Portugal. Y hace unos años decidió iniciar una segunda carrera y cambiar su rumbo profesional hacia el tercer sector. Entonces ahora trabaja como Deputy CEO de Save the Children. Qué bonito. Para Isla lo más importante es aprender algo cada día y dice que de momento lo consigue. O sea que hoy seguro que también aprende algo nuevo aquí. Seguro que sí. Marisol, buenas noches. Buenas noches. Marisol Martín Cleto es socia de Parangon Partners y actualmente lleva a cabo el asesoramiento a la alta dirección, consejos de administración, consejos asesores y búsqueda de consejeros y ejecutivos internacionales y nacionales. Está especializada además en la empresa familiar. Aquí hemos tenido de International Women's Forum, muchas también más dedicadas a la empresa familiar. Su carrera profesional se ha desarrollado durante más de 30 años en el ámbito tanto nacional como internacional, donde ha ocupado puestos de alta dirección, CEO, presidente, consejera de presidente en empresas del sector de ingeniería y de la edificación. Ha sido consejera del Consejo del Colegio de Ingenieros de Caminos, aquí al lado, por cierto. Sí, aquí al ladito, sí. Sí, y... Nosotros hacemos muchas cosas ahí, claro. Sí, es que tiene un sitio espectacular, la verdad. Aparte de ir a comer. Y actualmente es es consejera de compañías y Business Angel Startups. Marisol es ingeniera de caminos, canales y puertos en la Universidad Politécnica y doctora cum laude por la Universidad de Burgos, máster de Administración y Dirección de Empresas, y tiene certificaciones de buen gobierno y perito judicial. Y además se ha dedicado también una temporada de su vida a la docencia en la carrera de Ingeniería Industrial. Y por último, buenas noches, Blanca Montero Corominas, que actualmente es la presidenta de International Women's Forums, que ya sabe, como has dicho bien, Federico, es la organización que colecta líderes mujeres de todo el mundo, de diferentes sectores, para apoyarse mutuamente y promover el liderazgo femenino y defender la igualdad de las mujeres en todo el mundo. Son más de 7.500 mujeres en 33 países. Y Blanca actualmente es su presidenta, pero además es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, que la semana pasada estuvo aquí el presidente de CUNEF, Antonio Rodríguez Pina. Sí, estuvo con Eduardo. Compañero de clase. ¿Ah, sí? Además, vivíamos muy cerca. Qué gracia. Muy amigos. Pues Antonio estuvo la semana pasada con Eduardo, sí. Fantástico. Y sí, es estupendo. Y bueno, también hizo el programa de alta dirección de IES y el programa de formación para consejeros en Pricewaterhouse, en IES, en ESADE y en ISDI. Y tras 34 años en el sector financiero, en el Banco Sabadell y en Bankinter, ocupando cargos de alta responsabilidad hasta la subdirección general del Banco Sabadell, inició hace 3 años su segunda carrera profesional, diversificando los sectores de actividades y ejerciendo como consejera independiente. Y actualmente es vocal independiente del ICO, presidenta de la Comisión de Auditoría y del Consejo Rector de APD y de la Mutualidad de la Abogacía, patrona de la Fundación Banco Sabadell, presidenta de la Comisión de Auditoría y Supervisión de la agrupación Future Fast Forward, y presidenta internacional de International Women's Forum. Además, es mentora de jóvenes directivas y desde muy joven ha participado en numerosas instituciones de la sociedad civil. Ha recibido muchos premios y reconocimientos. Así que bienvenidas las tres. Bueno, pues bienvenidas las tres. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos este ratito aquí en nuestros debates Transforma España. Y
Pues yo lo primero que os pediría es que me contarais vuestra propia experiencia y el porqué de ese cambio, de ese hacer una segunda carrera y ese cambio profesional. Venga, ahí está. Bueno, pues yo pura inconsciencia probablemente, porque la verdad es que, como comentaba antes Reyes, he desarrollado casi toda mi carrera profesional en el sector de la tecnología y la verdad es que me encantaba, era súper feliz. Pero soy un poco inconformista, ¿no? Y de alguna manera me resignaba a tener una sola carrera profesional en mi vida. Digo, ¿por qué solo una, no? Y empecé a pensar qué quería hacer y vi que me atraía muchísimo el tema del tema social, tercer sector, la educación. Y dije, pues venga, vamos. Me hice un plan y dije, a los 45 me voy. Y no pude a los 45 porque estaba en medio de un proyecto muy grande, pero a los 46 pues hice la maleta y marché. Y me llamaron loca y de todo, porque no tenía ninguna motivación más allá de que quería hacer algo, no sé, algo diferente. Y bueno, no sé, quizás la sensación de me estoy haciendo mayor, quiero hacer otra cosa, ¿no? Y me decían, pero bueno, a los 46 estás en la cresta de la ola. Digo, ese es el momento de moverse. Me encanta. Marisol. Mi caso fue distinto, un poco distinto. Yo desde los 21 años empecé a trabajar como becaria y tuve muy claro que iba a estar unos años trabajando en la parte más técnica para tener criterio técnico, pero después ya me iba a enfocar más a la parte de gestión, dentro de la ingeniería, pero a la gestión. Y tenía muy clara la hoja de ruta que yo quería recorrer desde becaria a directora general o CEO, todos los pasos, ¿no? Precisamente para vivirlo, para ver cómo se podía tener influencia en hacer cosas, ¿no?, dentro de la ingeniería. Y bueno, después de casi 33 años y 25 últimos de ejecutiva y alta dirección, que ya había conseguido esa hoja de ruta, pues desde hacía ya unos años me picaba ya el gusanillo de ver más allá de la ingeniería, ¿no? Y el tema consejo de administración también me llamaba muchísimo la atención, porque en realidad no me lo planteé como segunda carrera, sino más bien como consecución de la carrera profesional. O sea, la ejecutiva y después el consejo, ¿no? Pero el consejo ya no solo de ingeniería, no exclusivamente de ingeniería, sino por qué no abrir también a ver más mundo más allá de la ingeniería, y por eso di el paso. Precisamente ya en mi última posición llevaba la dirección general de la ingeniería de la empresa filial de Indra, de ingeniería civil, y dije, pues ahora que ya la dejo en un momento bueno, es el momento también de dar el paso. ¿Y por qué ese momento? Porque me lo pidió el cuerpo. Es tan simple como eso. También es verdad que lo aceleró unos mesecitos una situación personal familiar, pero bueno, la decisión estaba tomada, ¿no? Pero sobre todo por eso, no como segunda carrera, que yo nunca lo enfoqué, sino por ver más allá, seguir en la empresa, que a mí me fascina, el entorno empresa, me encanta, y era seguir en la empresa en los lugares que no había ocupado. Blanca. Bueno, en mi caso, la decisión estaba tomada hace tiempo. Yo he estado siempre en el sector financiero en relación con clientes. Siempre he estado con responsabilidades de áreas de negocio y he tratado con, bueno, pues no sé, cientos o miles de clientes, empresarios, personas físicas, emprendedores, bueno, de todo tipo de empresas. Y llegó un momento que me di cuenta que llevaba toda la vida asesorando, dando consejos o ofreciendo soluciones, ¿no?, para que las empresas o las personas físicas se desarrollaran sus proyectos, y de repente vi que en el sector podían pasar cosas, podía haber operaciones corporativas. De hecho, viví una muy de cerca y dije, este es mi momento. Entonces empecé a prepararme. Y empecé un programa de preparación para consejos de administración. Lo hablé incluso con mi presidente para que me dejara estar en algún consejo. Y bueno, las circunstancias, o sea, fue... ¿por qué en ese momento me empecé a preparar? No lo sé, pero justo hubo un cambio en el banco, un cambio de consejero delegado, hubo una reestructuración o reorganización del organigrama.
Y bueno, pues no había hueco para mí en la posición que yo quería y dije, este es el momento de salir. Y digo, si me estoy preparando para esto. Y es que fue muy curioso porque esa mañana, es una anécdota que cuento siempre, me repito, pero tiene un punto. A veces digo que tengo un punto de bruja o que me pasan cosas que luego se producen. Pero esa mañana, a las 8:30, vi en Instagram, me entró un mensaje, una frase del doctor Mario Alonso Puig, y a él se lo he contado también. Y era, las oportunidades a veces vienen disfrazadas de fracaso o mala suerte. Y le hice una foto y me quedé pensando en ello. Y una hora después me entra una videoconferencia que me dicen que va a haber una reorganización de organigrama. Entonces, en ese momento me quedé pensando y digo, si yo he leído esta frase esta mañana, entonces vi que era mi oportunidad. Y entonces me lo tomé como una oportunidad y dije, pues perfecto, si me estoy preparando y es lo que quería hacer y encima he leído esta frase, es que es mi momento. Con lo cual, es con la actitud con la que... me tomé la decisión, lo hablé con el banco de una forma súper cordial y de hecho me nombraron antes de salir del banco patrona de la fundación de Banco Sabadell, con lo cual eso me facilitó mucho el discurso. Ya no tenía que decir que había salido bien del banco, sino que era obvio que había salido bien del banco y así tomé así con esa actitud afronté el nuevo reto con un poco de vértigo al principio, porque te enfrentas a una hoja en blanco y de repente estar en tu casa y decir, ¿cómo empiezo mi día? O sea, ya no tengo 50.000 reuniones, 30 llamadas cada hora, etcétera. Pero era lo que quería hacer. Entiendo que no es lo mismo que sea una decisión madurada, propia, que sea una opción que de pronto surge, que sea una obligación, porque hay muchas mujeres que a lo mejor tienen que hacerlo porque las han despedido del trabajo en el que están o porque o se ha dado una circunstancia de ruptura en el que lleva a esa situación, ¿no? Entiendo que no debe ser, que en esos tres casos no estamos hablando, son situaciones muy diferentes, ¿no? Lo que pasa es que hay algo en común, que es que a todo el mundo le va a llegar el final de la carrera ejecutiva. Sí. Salvo que sean de forma voluntaria en un momento determinado, que la persona tome la decisión de dejarlo, va a llegar. Entonces lo que hay que hacer es estar preparado y tenerlo planificado, porque lo que no se sabe es en qué momento va a llegar. Pero bien por operaciones corporativas, por cambios de directivos, por transformación de negocio. Hay 1000 razones, por compras de las compañías, o sea, hay 1000 razones y a todos nos va a llegar. Entonces, y eso facilita que la gente lo entiende, porque todos estamos acostumbrados a que eso pase hoy en día. Yo creo que respecto a esta pregunta que nos haces, es muy diferente, tiene esos elementos comunes que dice Blanca. Yo creo que el proceso mental que pasamos es distinto. Yo diría que el tomar la decisión tú quizás se puede ver como más positivo, pero tiene el doble de vértigo, porque tienes que hacer las dos cosas. Uno, tomar la decisión, prepararte, y lo otro es dar el paso, que cuando lo vas a dar dices, ¡ay! Pero ¿por qué estoy haciendo esto, no? Mucha gente no lo entiende. Claro. Además. Bueno, sí, esto podemos hablarlo luego, ¿no? Las reacciones que hay, ¿no? Del entorno. Donde, bueno, yo clasifico a la gente en ese sentido entre los entusiastas y los agoreros, ¿no? Entonces, los entusiastas son estos que te van a acompañar en la decisión, que la verdad es que lo que yo he encontrado es que si tú tienes bien articulado el por qué estás tomando esa decisión, te acompaña mucha más gente, se ilusionan contigo incluso. Claro. Hay gente que les notas ese brillo de, pues me da hasta envidia, ¿sabes? ¿No? Entonces hay gente que realmente se sube a tu carro y luego hay unos poquitos, muchos menos de los que te dicen los propios agoreros. Bueno, ahora todo el mundo, ya nadie te va a nada porque tú eres tu tarjeta y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pero a mí eso me lo han dicho toda mi carrera profesional y la verdad es que no es verdad. No es verdad. Pero sí, hay la gente que dice, bueno, va a ser durísimo y qué vas a hacer y todo son pegas, pero yo he encontrado fe, yo tengo fe en el ser humano, he encontrado que hay más gente que te apoya
cuando quieres hacer un cambio y ven que tú tienes ilusión por hacerlo, por muy descabellado que parezca, de la que no. Es curioso, pero es así. Yo quería hacer un apunte al tema que sacabas antes de cuando no es una opción personal, sino es una obligación el afrontar esa segunda carrera, porque en algún caso que he tenido que dar alguna charla a mujeres en transición, pues la verdad es que se nota que están en pleno shock. Y de hecho aún no se han hecho para nada la situación. Ahí es cuando necesitan un montón de apoyo y el tener de alguna forma alguien con quien hablar, a quien acercarse claramente, donde les diga las opciones que tienen por delante, porque si no se plantean prácticamente una y única, al menos por el momento, que está muy de moda el tema consejos, ¿no? Y sin embargo y han salido de forma más o menos abrupta de la compañía en la que están, con puestos directivos altos, y la mayoría no vuelven a pensar en volver al mercado laboral, ¿no? Que es un tema que a mí siempre me acaba llamando la atención, ¿no? Porque si te han sacado de la compañía, esa segunda etapa la afrontas siempre fuera de lo que son puestos ejecutivos en general. Y es algo que no acabo de entender, ¿no? Porque creo que hay que hacerse muy bien esa reflexión, como apuntaba Isla, y es difícil cuando tú lo decides, por supuesto, porque es saber el momento, pero estas personas estas mujeres que se ven obligadas a esa salida y el planteamiento de la segunda etapa, ¿por qué no volver a la etapa ejecutiva? A mí es algo que creo que hay que insistir en acompañarlas, porque no todas en realidad quieren ser consejeras o quieren dejar de ser ejecutivas, sino que simplemente están en estado de shock. Es que es así. O sea, yo en muchas ocasiones las veo así, las han sacado de forma abrupta. Ha sido una situación dramática para sus trayectorias profesionales después de muchos años, a veces en la misma compañía, y se quedan con ese regusto de que el mercado ya no las quiere, ¿no? Y no todas están en esa situación de no volver a la etapa ejecutiva. Y es un tema que quería poner encima de la mesa, porque en estos años estoy viendo que es muy recurrente que la ejecutiva que sale de una compañía no por decisión propia se plantea ya una segunda carrera, pero no para volver a ser ejecutiva en la mayoría de los casos. Hay algunas que lo tienen clarísimo, que quieren seguir siendo ejecutivas y vuelven, pero no es la mayoría. Y sin embargo, tú las conoces y siguen teniendo ese puesto ejecutivo. O sea, ni están en el momento de ser consejeras u otras opciones dentro de esa segunda carrera, ni tienen las habilidades posiblemente, y lo que sí que tienen ganas es de seguir tomando decisiones a nivel ejecutivo, ¿no? ¿Hay una diferencia entre hombre y mujer para esto? Bueno, yo creo que ciertamente lo hay. Sí. ¿Por qué? Porque, y lo decía muy bien Blanca, ¿no? Ella cuando decidió ya afrontar esa segunda carrera, se formó en temas de consejos. A mí es que me pasó exactamente igual. O sea, yo cuando empecé a pensar en consejos, y yo ya había estado en consejos y tal, pero me quise formar porque digo, voy a ver si de verdad soy capaz de aportar, ¿no? Bueno, pues esto al final no es tan común en los hombres, ¿no? Yo creo que es más común en las mujeres el hacerse esa reflexión de voy a ver si sirvo para esto, si aporto para esto, antes de dar el paso. Yo tengo esa impresión. Sí. Blanca. Vamos, tú ahora has visto, ahora que estás en una firma de Executive Search, probablemente habrás visto más casos, pero no sé, es que yo en todos los programas que he hecho éramos mayoría mujeres preparándonos. O sea, es que he hecho para ESG, para consejos de tema digitalización, y 2 programas de preparación para consejos de administración, ¿no? O sea, que, bueno, es que el primer paso es hacer el autodiagnóstico, porque es que además no todos valemos para eso, pero hay que hacer un autodiagnóstico. O sea, es muy distinto la planificación que tienes que hacer de tu carrera ejecutiva, de qué formación, qué contactos profesionales necesitas, lo que yo llamo el último mejor movimiento, o sea, para lo que quieres, para donde quieres llegar, qué movimientos en tu carrera ejecutiva tienes que hacer, ¿no? Pues si quieres dedicarte o entrar en consejos o dedicarte a algo internacional y no has estado, pues intentar tener una posición para tratar temas de negocio internacional. O si has trabajado solo, o tener una responsabilidad nacional, si has tenido solo responsabilidades locales.
Yo esa planificación sí la hice, o sea, pero una cosa es la planificación ejecutiva, pero luego la planificación para esta segunda carrera, que yo tenía muy claro que quería estar en consejos de administración, o sea, tomar ese asesoramiento de una forma más profesional desde los órganos de decisión de las empresas. La preparación es distinta, te tienes que formar para ello, porque por muy buen ejecutivo que hayas sido, cuando empiezas en los consejos empiezas de cero. O sea, tienes que formarte y tienes que demostrar y tienes que empezar a demostrar que aportas valor, ¿no? Que toda tu experiencia profesional la puedes transformar en valor para otras compañías. Y requiere un proceso, pero una planificación clarísima, distinta en la carrera ejecutiva que en esta segunda carrera. Bueno, Blanca, has dicho la última etapa. Yo quiero pensar el último mejor movimiento, he dicho. Pues yo te digo que es el penúltimo. No, digo en mi carrera ejecutiva, que yo pedí una responsabilidad, porque siempre era responsable directora territorial de Madrid, las dos Castillas, tal, definitivo. Y yo sabía que para esto necesitaba una responsabilidad nacional, y lo estuve pidiendo hasta que lo conseguí. Y estuve 3 años con una responsabilidad nacional que necesitaba algo más para dar este paso. No, ahora todavía me quedan muchos. Y que dure mucho. El penúltimo. Porque, ¿qué opciones hay? Quiero decir, en general, salvo Isla sí que lo ha cambiado radicalmente. Pero vosotras, Blanca y Marisol, sí que habéis más o menos seguido con lo vuestro, pero enfocándolo de otra manera. Bueno, yo he diversificado mucho en sectores, porque a mí cuando yo las primeras conversaciones, claro, has trabajado siempre en un banco y te encasillan en el sector financiero, pero ahora estoy en una compañía de seguros, estoy en una agrupación que está transformando la cadena de valor del vehículo eléctrico, estoy en otra institución que se dedica a la educación. O sea, que he abierto, he tenido que diversificar, porque si no, mis opciones, además estoy, también en el ICO, en un banco público, con lo cual, cuando empiezas a tener ya estas posiciones, se generan incompatibilidades y conflictos de interés. Entonces, pues yo el primer consejo que tuve, que fue el del ICO, ya me imposibilitaba entrar en ningún otro banco. Ningún consejo en banco, entonces ya tienes que empezar a jugar con qué puedes hacer y qué no puedes hacer, dónde tienes que dedicar. Pero además es que yo creo que es súper interesante precisamente el abordar sectores distintos a los que siempre has trabajado, ¿no? Precisamente era eso lo que yo iba buscando y por suerte pues sirve y te das cuenta cómo la trayectoria ejecutiva sirve para los sectores prácticamente todos, ¿no? Lo que ha vivido un director general, un CEO, tiene muchas cosas en común, aunque sea de ingeniería, con lo que ha vivido otro de alimentación y yo esto lo estoy viendo ahora mismo asesorando a CEOs de alimentación, de banca, que no tienen nada que ver a priori con la ingeniería, de real estate, en fin, pero sí que hay mucho más allá de consejos, porque siempre insistimos que para consejos hay que tener unas determinadas habilidades y los consejos, ahora es verdad que entre las mujeres se miran con mucho cariño, sobre todo yo creo que también ha influido por el tema de la paridad, ¿no? Sí. También por la ley de paridad ha puesto en el foco el tema consejos, aunque también hay una ley de paridad para alta dirección, por cierto. Sin embargo, el foco se está poniendo más en los consejos, pero hay consejos de administración, hay consejos asesores, se puede ser interim manager, se puede ser senior advisor. Yo insisto en el tema de docencia y el mentoring. Creo que es súper interesante el mentoring, porque precisamente es poner al servicio de los demás tu experiencia, ¿no? ¿Qué más? Es que se pueden hacer un montón de cosas una vez que ya afrontas una segunda trayectoria profesional. Es que se abre el campo de sectores, se abre el campo de asesorías y de ayudar. Pero Marisol, ¿qué handicaps hay? O sea, digamos, ¿cuáles son los aspectos negativos? Hombre, aspectos negativos hay 1000, porque... Bueno, 1000 no, perdón, porque si no lo hubiéramos hecho, pero sí que hay un... A ver, yo creo que también para quien ha sido muy ejecutivo es un cambio notable en cuanto a tu rol diario. O sea, tú estás acostumbrado a de alguna forma liderar la empresa, a tomar decisiones en la empresa. Si estás en consejos tienes que llegar a consensos.
y te tienes muchas veces que frenar a opinar de forma tajante sobre determinados aspectos, ¿no? Y ser muy cauto a la hora de asesorar. Ya no me refiero solo a consejos, sino incluso de asesorar a un CEO de una compañía o a un comité de dirección, ¿no? Es distinto y sí que es verdad que a veces echas de menos, o al menos a mí me pasa, a veces echo un poco de menos el liderazgo visto desde ese punto de vista. Pero, por otra parte, tienes que aprender también a darte cuenta que ahora lideras por la influencia y por el apoyo a otros con tu experiencia previa, que eso me parece precioso. O sea, el después de 30 y tantos años de experiencia propia, el que lo pones al servicio de los demás y les evitas caer en situaciones en las que tú ya has caído, me parece interesantísimo, y además es que es súper enriquecedor. Vamos, a mí es de lo que más me puede llenar de satisfacción el ver cómo mi experiencia a otros les puede servir. Que creo que por eso es interesante dar el paso cuando tienes esa experiencia. Una reflexión que la verdad es que a mí personalmente me ha sido muy útil en todo este proceso ha sido el pasar de pensar en personas, trabajos, roles, a pensar en los atributos de aquello que me apetece hacer, ¿no? ¿Qué atributos tiene, ¿no? Y entonces hice ese ejercicio y te salen cosas bastante insospechadas, ¿no? O sea, a mí me salió, pues, básicamente que bueno, pues lo que he descubierto después, que es que me encanta dar clases. O sea, resulta después de todo este tiempo de ejecutiva que soy una profesora frustrada, ¿no? Y que realmente me encantaba. Entonces pude, con ese ejercicio, identificar aquellos trabajos o aquellas actividades que realmente me encajaban los atributos que tenía, ¿no? Y me salieron pues tres cosas, ¿no? Y las intento compatibilizar, ¿no? Uno es pues esta actividad más ejecutiva dentro del tercer sector. Dije, pero ¿por qué tengo que hacer solo una cosa? La ambición siempre me desborda. Y también pues doy bastante clase en varias escuelas de negocios y me encanta, lo disfruto a más no poder. Y también estoy en consejos, está en consejo una cotizada y 2 consejos asesores, y también lo disfruto, ¿no? Y digo, ¿por qué no se puede tener todo? Pero yo creo que es importante hacer la reflexión, no de yo quiero ser Blanca, ¿no? O quiero ser Marisol, que las ves y dices, wow, sino realmente cuáles son los atributos de lo que a mí me apetece hacer, bueno, me apetece, no solo me apetece, sino lo que quiero hacer y además donde puedo aportar valor. Blanca, ¿tú crees que hablando de esos atributos, esas habilidades, ¿cómo ayudan a dar un salto como este? Hay que cambiar el chip, ¿eh? Sí. Como Marisol lo ha explicado muy bien, hay que cambiar el chip porque cuando estás en sobre todo si estás en una gran organización, que hay una estructura jerárquica y un liderazgo jerárquico, un liderazgo emocional, y pasas a un liderazgo pues por el apoyo, por el valor que aportas. Ahí pasas de estar en una cultura corporativa a estar sola en tu casa y enfrentarte sola a los problemas, con lo cual tienes que buscar tus redes de apoyo, tienes que pensar dónde te vas a seguir formando o qué acceso vas a tener a información para estar informada en los temas interesantes. O sea, todo eso hay que pensarlo y hay que estructurarlo. Cuando estás en una gran organización, todo te viene dado. O sea, tienes una secretaria, tienes un técnico que cuando te pasa algo en el ordenador, al minuto está resuelto. Cuando estás solo y te tienes que enfrentar a, pues eso, a qué sitios voy a ir para tener un networking interesante que me interese en estos momentos. ¿Dónde voy a ir a formarme? ¿No? De todos los temas, yo que sé, ahora mismo geopolítica, que es un tema que está encima de la mesa de los consejos que antes, años atrás no estaban, o todos los temas de sostenibilidad o de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Ahora estoy haciendo un curso de ciberseguridad para consejeros, por ejemplo, para entender todo lo que puede pasar en las empresas. O sea, hay que estar continuamente formándose. Entonces pasas de una vida cómoda en ese sentido, también hay que saber manejarse en las grandes organizaciones, pero que tienes acceso a muchas cosas y cuando estás sola en tu casa y empiezas desde cero,
tienes que montar, tienes que organizar todos los contactos, formación, información y establecer una red de confianza también, porque vas a necesitar apoyo y hay cosas que no sabes y necesitas gente que te asesore. Entiendo, por tanto, que hay una preparación también psicológica o anímica, fundamental. Que debe ser, que es fundamental, ¿no? Pero si hay una buena planificación, luego es más fácil. Yo es que coincido mucho con los vértigos, dos vértigos. El vértigo que decías de la agenda, porque es verdad que es que se pasa de tener la agenda absolutamente llena de reuniones que casi no tienes tiempo ni de ir al baño, a que ahora la agenda te la organizas tú. Que eso también es genial, por otra parte, porque entonces te buscas tus huecos también para lo que siempre has querido hacer y de la manera que has querido hacer. Que yo era una de las cosas que también buscaba, tener agenda propia. Pero hay un vértigo inicial. Y después está el vértigo de los contactos. Todos hemos tenido un sector y entonces cuando ya te abres a esa segunda fase de tu vida profesional es verdad que ya abres miras y tienes otros, ¿no? Es que hay que generarse otra red de contactos que ya no más allá de la que tienes, que además se ha cultivado la que tienes durante 30 años o los que sean, que te los tienes que gestionar, ¿no? Y generar, y eso que se dice como muy rapidito, pero sin embargo es toda un entramado de gestión propia que tienes que hacer y que tienes que afrontar también con mucha humildad. Entonces yo pienso que esta segunda carrera, para empezar, hay que, desde luego, sobre todo si la planificas, yo creo que se aborda si tienes madurez. Si no, es que es imposible. Yo creo que precisamente cuando se tiene esa madurez personal y profesional es cuando de verdad es cuando ya dices es el momento, porque lo sientes esa madurez profesional personal y esa madurez es que abarca todo, el tema psicológico, por supuesto, el tema profesional, el tema de seguridad en uno mismo, esa humildad y ese pedir favores, que no pasa nada por pedir favores, no sé, cosas que antes daban como mucha pereza o incluso vergüenza, pues es que ya, como ya estás en un estado de madurez muy distinto, es que te sientes fenomenal. Y tener referentes, porque no tienes un jefe al que puedas ir a preguntarle, a pedir ayuda para algo. Tienes que identificar qué personas tienes de contacto para que te puedan ayudar en un momento determinado. Y es un cambio de chip muy fuerte, porque vienes de un sector probablemente donde estás arriba, ¿no? Y todo lo sabes o te crees que todo lo sabes, ¿no? Y de repente tienes que volver al pupitre, decir, hacer un acto de humildad y decir, reconozco todo lo que no sé. Para mí la clave también es, lo comentaba Marisol, ¿no? La humildad de volver a aprender, de recordarte que el aprendizaje es continuo, aun cuando no te lo fuercen desde una organización, sino que tú mismo para reconstruir tienes que volver a ese pupitre, que puede ser una clase, aprendizaje continuo, estimular tu curiosidad, lo que sea, ¿no? Y desaprender mucho de lo aprendido, que para mí eso ha sido lo más difícil. Eso te iba a decir, que más difícil que aprender a veces es desaprender. Desaprender es lo más difícil, ¿no? ¿Verdad? Eso cuesta un montón, sobre todo cuando tienes una trayectoria pues más o menos larga, consolidada, donde, bueno, pues eso, estás en una situación donde te da un poco la sensación, aunque no sea verdad, de que, bueno, visto, ¿no? Ya lo tengo controlado. Y luego de repente un día te das cuenta que todas esas cosas que creías, todos esos trucos que yo descubrí, que muchas cosas me dejaban de funcionar. Claro. Y digo, cosas que me funcionaban ya no funcionan. Y de repente eso es un momento de humildad súper bestia. Porque de repente tienes que volver un poco a tus orígenes y ser capaz de decir, bueno, pues no pasa nada. Estoy como el becario, ¿no? De empezar allí, llego y hablo de todo y todo el mundo me mira y dice, sí, correcto. Bueno, pues me siento insegura y está bien y no pasa nada, me siento insegura. Y eso no estamos acostumbrados. Y para eso, bueno, hago un minuto de publicidad de IWF, pero es una red de apoyo fantástica. Brutal. Porque nos apoyamos las unas a las otras. Somos muy diferentes, pero en un momento determinado es una auténtica red de confianza, donde no tenemos nada que demostrarnos las unas a las otras, ni queremos conseguir nada. O sea, es una red de generosidad y de confianza. Y yo he de reconocer que para mí ha sido de gran ayuda muchas de las socias.
intento aprender de todas, porque todas tienen una experiencia increíble y una trayectoria increíble, y la mayoría también en las segundas carreras o de emprendimiento o de consejos o de temas sociales como Isla. Es que es lo bueno también de este tránsito, la cantidad de gente nueva que conoces con un valor brutal. Sí, y desde luego tenemos mucha suerte nosotras de tener esa red, efectivamente. Sí. Pero fíjate, yo volviendo otra vez un poco al tema del entorno, porque ese día que llegas a casa y dices que ya no voy a seguir siendo la CEO de no sé dónde y que ahora voy a dedicarme, no sé, da igual, a lo que sea. Bueno, yo te puedo contar, a ver, en mi caso, ese ¿no? momento. La verdad es que... ¿Le deben de mirar todos así como mamá? Sí, exacto. ¿Te has vuelto loca? Te miran raro, ¿no? Yo lo que puedo decir es que yo en eso he sido súper afortunada, porque la verdad es que la gente que me ha rodeado, mi pareja, mis hermanos, mis amigos, todos han dicho, es lo que te apetece, pues hazlo, ¿no? Pero sí se produce ese momento. De hecho, yo recuerdo llegar a casa y decir... bueno, que ya ha dicho que marcho y que yo di 9 meses de preaviso para hacer la transición, que marcharé el año que viene y que tal y que cual. Se quedó así lívido y digo, pero no te puedes sorprender si llevo hablando de esto 6 años o 7 años llevo hablando de esto. Y me dijo, ya, pero nunca pensé que lo ibas a hacer de verdad. Pero la verdad es que si una cosa pienso es que cómo tu entorno más cercano, el apoyo que recibas, eso es oro puro, porque es lo que te da esa vitalidad, esa fuerza en los momentos de flaqueza. Y yo creo que para eso es importante explicar por qué, para qué. O sea, ¿qué hay dentro de ti que te está impulsando a hacer eso? ¿Y cuál es tu historia, no? ¿Cuál es hacia dónde vas, no? Porque cuando yo creo que tendemos a mí me cuesta apoyar a la gente cuando huyen de algo, ¿no? Pero cuando van hacia algo me entusiasmo con ellos. Cuando la gente dice, no, es que me quiero marchar de esto, entonces es muy difícil entusiasmarse con el proyecto de alguien que huye de algo. Pero si tú les ayudas a visualizar, ¿no? Aquello que tú ves en el horizonte, se suben a tu carro. Pero es verdad que el entorno te condiciona muchísimo y desde luego he visto también casos donde condiciona totalmente la autoestima y la decisión, porque si en esos momentos de debilidad no tienes a alguien a tu lado que te diga venga vamos, o sea, para mí mi entorno más inmediato, amigos, pareja, hermanos, me han dicho pues ole tú. Pero sí, hay un momento, sí. O sea, lo dices y cuando llegas a casa y lo dices, no me lo creía. Pues es decir, tú en ese te levantaste por una mañana y estabas ahí en el banco y por la noche ya no. Sí, sí, lo que pasa es que bueno. Yo reaccioné fenomenal, como lo vi claro. como una oportunidad y dije que me quedé unos meses colaborando, haciendo la transición, tal, pero ya preparándome para la salida. Y mis hijos, bueno, mamá, ¿sabes? Lo tienes claro. Apoyo total, incondicional. En ningún momento pusieron mala cara. Luego fue muy gracioso cuando iba a alguna entrevista. Claro, cuando ellos se hacían las entrevistas de trabajo, yo les daba consejos. Nada, tranquilos, venga tú, ¿sabes? Como sé tú mismo, demuestra lo que eres tal. Y entonces, claro, ellos ya estaban trabajando y cambió. Yo he ido a algunas empresas, a algunos procesos para consejo. Mamá, tranquila, tú que tienes mucha experiencia. Ya verás cómo te va a ir muy bien. Entonces se cambian los papeles, que tenía su punto de gracia. Los consejos que me daban mis hijos, ¿no? Los mismos que yo les había dado a ellos. Pero en esos momentos tienes que rodear de gente que te apoya y alejarte de los tóxicos, porque tú decías agoreros, pero yo les llamo algunas personas tóxicas. Por suerte he tenido muy pocas, pero esos lejos. Y la gente apoya de verdad. Pero lo más importante para mí es la actitud, porque
con la actitud que afrontas tú el tema, es la que transmites. Total. O sea, tienes que tener la idea muy clara, tienes que tener el relato, la historia clarísima, y si tú lo transmites, es como lo percibe tu entorno. Y yo lo vi con una positividad, ya te digo, cuando a Mario Alonso Puig, que la siguiente vez que me lo encontré le dije, es que no te puedes imaginar lo que me has ayudado. Si yo no llego a leer esa frase esa mañana, probablemente hubiera reaccionado de una forma muy distinta. Pero es que reaccioné fenomenal. Dije, sí, es que es... O sea, esto me pasa esta mañana, es una oportunidad para la que me estoy preparando. Y así lo he transmitido y bueno, pues así lo recibe el entorno. Entonces, esa actitud es fundamental, porque solo nosotros elegimos cómo nos tomamos las cosas. O sea, nadie te puede ayudar, los consejos ahí no sirven, tiene que ser uno mismo. No, totalmente de acuerdo. Es que además yo creo que cuando tienes seguridad arrollas. O sea, que es que... Y gracias a Dios mi marido me ha apoyado absolutamente en todo, pero yo creo que también me ha visto muy segura para cada cambio de empresa que he tenido. Y yo creo que era un cambio muchísimo más notable, evidentemente, que cualquier cambio de empresa, pero como se lo puse tan seguro, es que ya está, es que se iba a hacer. Es verdad que lo iba a hacer con o sin su apoyo, pero evidentemente su apoyo es fundamental, y por desgracia sí que he visto mujeres que sus parejas no han apoyado de esa manera. Claro. Y son lastres. Y es una pena, porque sin embargo ves que ese cambio, si se produjera, sería muy bueno porque lo notas, que la ves, conoces y tal, y son lastres en ocasiones, y es una lástima, pero... Tengo que hacer una pausa para la publicidad y volvemos. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Isla, una pregunta que te quiero hacer. Fácil. Vale, el momento preciso. ¿Hay un momento o no? ¿Hay un momento idóneo para tomar la decisión o no lo hay? No sé si idóneo, pero creo que sí. Yo creo que, lo hemos mencionado antes, yo creo que el momento, no de tomar la decisión, creo que el momento de hacer el cambio es el momento en el que más fuerte te encuentres, si tienes esa posibilidad. Porque esto que comentábamos antes, ¿no?, de ser capaz de transmitir ilusión por tu siguiente etapa, por tu relato, eso lo puedes hacer cuando te sientes fuerte, cuando te sientes bien, cuando estás a gusto contigo misma. Y yo creo que ese es el momento idóneo. Entonces, yo creo que si lo tienes planificado, lo tienes pensado, tienes ese lujo de poderlo. Bueno, a veces hay circunstancias, ¿no?, como han comentado Blanca y Marisol, que te impulsan a ello, pero estás de otra manera, ¿no? Estás preparada y luego, si lo puedes elegir, elige el momento en que estás más fuerte, porque esas son las probabilidades de éxito. Yo he visto casos donde, pues lo comentaba antes, ¿no?, personas que huyen, ¿no? No ya que se encuentren en las circunstancias, sino que incluso están buscando una segunda carrera porque están huyendo de algo. El resultado no suele ser muy bueno en mi experiencia, porque ya estás saliendo a lo mejor con un sentido de urgencia, estás saliendo con unas dependencias, con malestar, con frustración, y todo eso es que se transmite por los poros. Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que la decisión hay que tomarla poco a poco. Creo que el momento de salto es cuando te encuentres fuerte, en la cresta de la ola. Y requiere una madurez. O sea, yo me di cuenta cuando quería dar el paso y me empecé a formar.
O sea, dije, hasta aquí ya he hecho esto, he tenido ya unos años una responsabilidad nacional que lo quería, digo, y ahora es el momento. Y entonces me busqué la formación, lo hablé con el presidente, digo, oye, que querré hacer esto, y lo tuve clarísimo. O sea, que te llevas una madurez en un momento determinado. Sí, a mí me pasó un poco. Yo sí que noté ese momento madurez y me pasó igual, es que busqué formación. Pero sí que es verdad que noté muy claramente que sí que estaba ya preparada para ese salto. Y en ese momento, pero porque me notaba perfectamente ya madura para darlo. ¿Y por qué se dio en ese momento y no antes? Pues por ejemplo, por madurez. Es que en un momento en el que ya de verdad te sientes... Es que te sientes completo y entonces das el salto sin ningún tipo de miedo, sino como una transición muy natural. Pero porque no parece difícil. No sé cómo decir. Lo que pasa es que es difícil, o sea, a mi modo de ver, lo difícil es verlo con claridad cuando estás dentro, porque estás en una... ¿no? Corriendo en el día a día, la rueda del hámster, como digo yo, ¿no? Entonces estás muy metido en tu día a día. Y como un paraguas grande. Tener ese momento de clarividencia de ahora, ¿no? Pero bueno, hay que intentar buscarlo, ¿no? Pero entiendo que es muy, muy complicado. Porque o sea, tiene que haber un punto de insatisfacción en lo que estás haciendo hasta ese momento... O de... No, al revés, que ya estás satisfecho y que quieres algo más, claro, que buscas algo diferente. Precisamente yo coincido con Isla, que hay que irse en la cresta, en la ola. En ese momento en el que, oye, estás en el top de cómo dejar la empresa o cómo estás tú como ejecutivo y te vas. Y es el momento... idóneo. Yo creo que hay que irse o sea, si puedes elegir, a tu pregunta, claro, si puedes elegir, yo creo que hay que marcharse sin insatisfacción, antes de que llegue esa insatisfacción, porque esa insatisfacción te mina muy deprisa, se te mete mucho en la piel y yo creo que eso genera lastre para el siguiente paso. Si lo puedes evitar, yo creo que hay que pensar en lo que te aporta el siguiente paso, no en lo poco que te está aportando el que tienes ahora, porque si no... Es también muy importante lo que ha dicho Blanca del último paso, o el penúltimo, no sé cómo habéis dicho, el último mejor movimiento. Eso está muy bien porque es que es verdad, o sea, es que tienes que pensar en redondear ese currículum antes del salto, ¿no? Entonces eso hay que hacerlo y hay que pensarlo y oye... a mí me faltaba IBEX, pues fue mi último paso, ¿no? Porque me apetecía estar dentro de IBEX a nivel ejecutivo. El tuyo fue tener otro ámbito, sí, una responsabilidad a nivel nacional. Claro, pero y eso hay que pensarlo, porque efectivamente con ese currículum después te vas a manejar en adelante, ¿no? Eso y eso también condiciona bastante el momento aunque te sientes maduro, te sientes ya con ganas de hacerlo, pero si tienes que redondear el currículum. Pues... Bueno, y la planificación, ¿no? Que bueno, sí. Decía antes Reyes cuando me ha presentado que soy una fan de la planificación y lo soy, pero porque creo que la planificación luego te permite el lujo de hacer el movimiento cuando tú quieres. Y sin embargo, bueno, yo hablo con mucha gente y te dicen, bueno, es que estoy pensando en un cambio, no, es que me quiero ir a trabajar al sector social. Primera pregunta que les hago, ¿has ahorrado? Y me dicen, no. Digo, pues entonces olvídate, que no vas a poder mantener el nivel de... Entonces, eso que parece una cosa súper tangible, o quiero ir a hacer no sé qué, ¿has estudiado? Entonces, la planificación lo que te permite no es necesariamente restringir o obsesionarte con un camino, sino al revés, es abrirte puertas para que cuando quieras dar ese salto, esas posibilidades las tengas. Entonces, o te hayas formado, o hayas hecho la red de contactos que necesitas hacer para donde quieres ir, o hayas explorado dónde quieres ir, o hayas ahorrado lo que te haga falta, ¿no? Entonces, la planificación la planificación te hace libre, porque te permite tomar la decisión en el momento en que estás listo, y no en el momento en el que se alinean las estrellas, ¿no? Totalmente cierto, es que si no se va el pairo, o sea, si no se mueve tu carrera por otras cosas. Luego es verdad que la vida es lo que te ocurre mientras estás muy ocupado planificando, pero bueno, siempre hay correcciones. No, y otro aspecto de la planificación, que además de lo que habéis dicho, lo que hemos estado comentando, es que cuando llega ese momento, cuando es inesperado y te llega, lo que hay que hacer es ejecutar. O sea, ahí no puedes empezar, porque ahí, como decía antes, la actitud. O sea, tú puedes pensar... en un ciclo,
en círculo vicioso o en un círculo virtuoso. O sea, empiezas a pensar, ay, ¿por qué yo no he sido? ¿Y por qué? Las por dudas. Qué, ¿y por qué? No, eso hay que desterrarlo. Hay que Os iba a preguntar por las qué dudas. es lo que voy a hacer a partir de ahora. Entonces, en ese momento es clave. Si tienes planificado o qué querías hacer, empezar a ejecutar. O sea, a mí me duró la tontería 24 horas, un poco de despiste, ¿no? ¿Sabes? Es decir, cambio de chip, me tengo que ir preparando tal. Pero es que al día siguiente empecé. Me hice una lista de las 200 personas a las que quería llamar para decirles, oye, voy a cambiar mi situación laboral. Y empecé a llamar, me hice la lista, a empezar a preparar todo el tema del desenganche tecnológico de una empresa donde había estado 26 años. Y de hecho, el primer consejo que me surgió fue una de esas llamadas de despedida, que me dijeron, ay, este sitio, ahí está vacante, pero tienes que llamar tú. Hice una llamada a puerta fría y decir, soy Blanca Montero, tal, ahí está puesto vacante, creo que puedo aportar mucho, tal. Me hicieron las entrevistas y así conseguí mi primer consejo. Es que pasas a ser tu secretaria, tu técnico, tu psicólogo, tu coach, tu headhunter, pasas a hacerlo, tu jefe, tus manos, pasas a hacerlo. Claro, no sé, y un liderazgo diferente también. Claro, te tienes que liderar en primer lugar a ti mismo. Y en los momentos bajos de levantarte, buscarte tu red de apoyo y tienes que empezar con una hoja en blanco, rutinas diarias, disciplina, ¿no? Porque tu trabajo pasa a ser no buscar trabajo, porque yo no quería trabajo ejecutivo, para buscar qué iba a hacer, cómo me iba a seguir formando y qué tenía que hacer para conseguir lo que quería, que era estar en varios consejos de administración. Ese pasa a ser tu trabajo. Y entonces la rutina diaria, la planificación, es fundamental. Sí, pero las dudas totalmente, no hay que mirar atrás, solo hacia adelante. Pero tienen que aparecer, o sea, yo no me puedo, o sea, en algún momento tienes que pensar, sí, pero entonces ¿estaré haciendo lo correcto? Bueno, si has dado el paso, adelante. Es que esas dudas no te llevan a ningún lado. Te tienes que rodear de gente que te anime y que te apoye. Pero las tienes. Pero las sí, tienes. Hay momentos de vértigo, sí. Las tienes, da vértigo. Sí. Cuantas más herramientas tengas o te hayas organizado, ¿no? Y cuanto más a mí personalmente lo que me ayuda a combatir esos miedos es la ilusión, el visualizar qué es lo que voy a hacer. Y entonces, bueno, me ayuda, ¿no? A visualizar, oye, hacia allí voy. Y entonces los miedos quizás se hacen más pequeñitos, ¿no? Cuando no sabes muy bien dónde vas, el nivel de la incertidumbre te alimenta esos miedos de estoy dejando algo pero no sé dónde voy. Y normalmente cuando marchas tampoco tienes muy claro dónde vas, estás como desbrozando el camino y entonces es difícil. Entonces tienes que crearte un poco esa visión de hacia qué vas, crearte un storytelling a ti mismo de hacia dónde vas para aplacar un poco esos miedos porque los compensas con esa ilusión, con ese horizonte que estás viendo. Pero sí, vamos, si no tienes unos miedos en el bajoncillos se tienen, lo que pasa es que en esos momentos es donde sale la madurez y la preparación psicológica que hablábamos antes, ¿no? Es decir, no te desenfoques, ¿no? No te desenfoques, que el foco lo tienes y te lo tienes que recordar, y entonces viene muy bien acercarse a estas personas vitamina, ¿no? O incluso conocer gente nueva y llamar a puerta fría, que no pasa nada. No, yo lo hice, así me surgió el primer consejo. Y hay que entender que es una segunda carrera, que es una carrera. Sí, o sea, que es una carrera de fondo. O sea, no empiezas el primer día teniéndolo y no todo, paras, y no se para. Empiezas de cero una segunda carrera y hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál ha sido el reto principal? Lo hemos comentado antes. Para mí desaprender. Para mí desaprender para poder aprender. Para mí ha sido el mayor golpe de realidad, ¿no? Y eso para mí ha sido el mayor reto. La humildad no me cuesta, en el sentido que no me cuesta decir, oye, tengo que empezar de cero, pero me cuesta el olvidar cosas que, ¿no? Somos seres humanos y dices, he hecho A, B y C y no me he muerto, pues voy a seguir haciendo A, B y C, ¿no? Y ahora dices, no, es que tengo que hacer otra cosa. Entonces, desaprender cuesta, porque los hábitos los tenemos metidos muy fuertes. Para mí,
acostumbrada a trabajar en equipo, con equipos muy amplios, o sea, la soledad y el hacerme la idea que pasas a ser autónomo en el sentido en literal todos los sentidos. En todos los sentidos, ¿no? Que estás solo y que te tienes que buscar la vida y, bueno, pues gestionar cosas que yo no había gestionado que no había gestionado en mi vida, ¿no? Entonces te enfrentas solo a todas las situaciones. Marisol. A mí levantar la persiana a diario me alienta más que otra cosa, ¿eh? Sí que me genera reto, pero el reto de verdad era no echar de menos lo ejecutivo. Y si lo echaba puntualmente, volver a enfocarme, porque es verdad que son muchos años, ¿no? De ejecutivo y a ver, es humano, yo creo, el echar de menos cosas, ¿no? Y ese era el reto, el decir, vale, son recuerdos, muy bien, pero no pierdas el foco porque la decisión está tomada y tiene su porqué, ¿no? Y si tuvierais que darle algún consejo a, sobre todo mujeres, es lo que más hablamos aquí, pero bueno, algún hombre también, que quiere dar, esto lo está planteando, ¿qué le diríais? Pues igual que a una mujer, a un hombre exactamente igual, que hagan primero esa introspección, ¿no? Ese ejercicio sincero de ver en qué momento personal y profesional se encuentran y qué es de verdad lo que quieren y hacerse también una reflexión muy clara y una autoevaluación de cuáles son las capacidades y qué puedo aportar. Si lo que voy a aportar tiene valor y a quién. Y entonces eso concluirá en si es el momento o si no lo es y si quieres afrontar esa segunda carrera que tienes que hacer para que lo sea en algún momento concreto. Pero sobre todo sinceridad, humildad y una autoevaluación muy sincera. Pues coincido en todo con Marisol. Yo creo que el abordar el proceso con humildad, con entusiasmo, diría que hacer ese análisis, esa reflexión sobre las características de lo que quiero hacer y no tanto el visualizar con, ay, esto tiene mucho glamour, sino realmente el tener la humildad de decir, puedo descubrir que hay cosas que quiero hacer y que no son tan glamurosas, ¿no?, como yo creía. Construir la red de apoyo. Eso es otro consejo que yo creo que es muy importante para los momentos de flaqueza. Y luego yo creo que lo fundamental es ser valiente y no mirar atrás. Porque si estás todo el tiempo mirándote por encima del hombro a ver qué es lo que has perdido o podrías perder, se convierte en casi imposible. Blanca. Y yo añadiría, coincido en todo lo que han dicho, pues paciencia, que las oportunidades llegan y que no hay que precipitarse en elegir lo primero que aparece, que no todo es adecuado para una persona y luego empiezan los conflictos de interés, las incompatibilidades y hay que tener también esa paciencia y esa serenidad para elegir bien lo que le conviene a uno por la decisión que ha tomado y no cualquier cosa por llenar ese vacío, ¿no?, de haber dejado una posición ejecutiva y el tener tanto tiempo disponible y no saber qué hacer. ¿Y cómo ayudáis a otras mujeres que lo están queriendo hacer? Yo la verdad es que me encantan los programas de mentoring de todo tipo. Ahora mismo en paralelo tengo 4 programas de mentoring. Bueno, y es por ayudarlas, pero también me ayuda a mí misma. La verdad que aprendo muchísimo de las mentís y son parte de esa red de apoyo y de ese networking que hablaba Blanca, ¿no? Así yo creo que se pueden ayudar. Luego yo creo que tenemos que, para mí otra manera de ayudar es desmitificar. Tenemos mucha tendencia a crear unos modelos, ¿no?, unos roles, unos role models, ¿no?, muy elevados y al final, bueno, pues somos personas de carne y hueso y yo creo que no hay que tener esa visión tan elevada, sino dar ejemplo, pero ejemplos de personas normales, entre comillas, que hacen cosas increíbles. Y además de decir... o sea, de poder transmitir
éxitos o no éxitos, pero vamos, pasos que se van dando y también fracasos, porque no todo es una maravilla, pero el mentoring es fundamental y en IWF hacemos mucho mentoring. Pues Blanca, Isla, Marisol, muchísimas gracias a las tres y a ti, Reyes, por supuesto, como siempre. A todos y la semana que viene más Transforma España, claro que sí. Muchas gracias.